le continúe bendiciendo grandemente. Reciba un saludo cordial de su iglesia, Casa de Misericordia y Restauración, y de las personas que por YouTube se conectan para ver y escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Estamos contentos, estamos alegres y es un privilegio y una bendición poder venir a la casa del Señor a recibir el alimento espiritual que cada uno de nosotros necesitamos. Amén. Este es el día que el Señor ha hecho, así es que debemos de gozarnos. Cuando venimos a la casa del Señor, no solamente venimos a alimentarnos de la palabra del Señor, sino que venimos también a darle al Señor. ¿Qué le viene a dar usted al Señor? Alabanza, adoración, gratitud. Eso le venimos a darle al Señor. Quiero invitarlo, por favor, a abrir su Biblia en el Salmo 52. Bendito sea el nombre del Señor. Toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la alabanza es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la palabra del Señor, versículo 1: ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien y la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, que será expuesta, Señor, esta mañana. Te pido, Señor, en esta hora, Señor, para que tu Espíritu, que el Espíritu Santo de Dios abra nuestras mentes, nuestros corazones. Quebrantamos ahora mismo todo poder de las tinieblas, todo engaño, toda mentira, toda distracción, todo espíritu contrario, lo quebrantamos en el nombre de Jesús. Y declaramos ahora mismo una atmósfera donde tu presencia, donde el Espíritu de Dios se moverá, donde el poder de Dios se moverá con poder, con unción de lo alto, trayendo sobre Casa de Misericordia, sobre cada persona que está en este lugar, sobre los que nos ven por YouTube. Señor, que sea tu presencia trayendo sanidad, libertad, restauración y restitución. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Yo he titulado el mensaje de esta mañana: plantado como olivo verde en la casa de Dios. Qué linda y qué expresión más bonita. Estar plantados, arraigados en la casa del Señor como olivos, como olivo verde. Amén. Quiero iniciar hablándole acerca, mi amado hermano, sobre las situaciones y cosas que muchas veces pueden acontecer en nuestra vida cotidiana. Muchas veces los problemas y las dificultades y las situaciones que podamos estar enfrentando van a venir muchas veces a marcar la vida, muchas veces de las personas. Y muchas veces la afectación es la parte emocional, porque muchas veces la gente, por las situaciones que vive muchas veces en un estado donde su conciencia los acusa.
donde muchas veces van cargando a través de los años y de la vida por situaciones del pasado. Esas cosas traen aflicción, traen dolor y traen inestabilidad emocional a nuestras vidas. A como vamos a ir avanzando en el mensaje, usted se va a dar cuenta los acontecimientos y los hechos por los cuales pasó David. Ya David había sido ungido por Samuel. Sin embargo, había una persecución sobre la vida de él. Y en un momento dado ocurre una situación y él reconoce que fue por culpa de él lo que le aconteció a los 85 sacerdotes y al pueblo de Nob. Y vamos a ir, por favor, al libro de Primera de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 19. En el 18, perdón. Voy a narrarle desde el inicio para después llegar a estos pasajes. Resulta que David estaba en Moab. El profeta Gad le dijo: David, vete para Judá. Resulta que estaba el rey Saúl con sus siervos y Saúl empieza a reclamarles de que aún ellos estaban conspirando contra la vida de él. El rey Saúl se dio cuenta de que David andaba por esos lugares. Y sin embargo, Saúl le dijo a sus siervos: no crean que David les va a dar a ustedes tierras, les va a dar viñas. Sin embargo, ustedes también han conspirado contra mí, porque no me declaran y no me dicen dónde está David, ni aún lo que mi hijo Jonatán mantiene esa relación con David. Dice la palabra ahí que se levanta uno de los siervos, el principal siervo, Doeg, y le dice a Saúl: Saúl, yo vi con mis ojos que David estaba con Ahimelech. Es decir, ¿estaba con quién? Con el que presidía a los profetas, y habían 85. ¿Y qué hizo Ahimelech? Ahimelech alimentó, consultó al Señor, y aparte de eso le dio la espada de Goliat a David. Amados, el rey, escuche esto, Saúl convocó, los llamó a los 85 sacerdotes, los culpó de conspiración. Vea qué tremendo, amados. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Le dijo a sus siervos: mátelos a todos. Sin embargo, ninguno quiso. Viene Saúl y le ordena a Doeg que los mate. Y vea lo que dice el versículo 18. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes. Mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Oiga qué crueldad. Después dice en el versículo 19: y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos, ovejas. Todo lo hirió a filo de espada. Y solamente, oiga, solo un hijo de Ahimelech se salvó, Abiatar.
Sin embargo, Abiatar llega y se encuentra con David y le cuenta lo que aconteció. Por un momento pregúntese usted, ¿qué pudo haber sentido David? ¿Había dolor, tristeza, aflicción? Dice acá en el versículo 22: y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo iba de hacer saber a Saúl. Pero amados, qué tremendo esto, la condición de David en ese momento, poder enfrentar una realidad. Y él declara y dice: yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Esta palabra nos ilustra lo que muchas personas muchas veces están pasando en la vida, cargando cargas por situaciones, por problemas, por dificultades. Y uno dice: qué tremendo, porque hay gente que la conciencia los acusa, o muchas veces el enemigo viene y envía dardos a la mente, a los corazones de las personas. David estaba asumiendo, se estaba responsabilizando, mi amado hermano, por la muerte de todas estas personas. ¿Cómo se sentiría David? Saber que él estaba ahí, llegó a la casa donde estaban los profetas para recibir consejo del Señor por alimento, y saber que estaba ese siervo de David, de Saúl ahí, y que él iba a llegar a decirle al rey donde estaba Saúl. Ahora volvemos al Salmo 52. La maldad, este hombre Doeg era un hombre malo, un hombre cruel, y David lo confronta en este salmo y le declara a él el lugar y el destino de lo que le va a acontecer a él, simplemente por llegar, oiga, a decirle a Saúl que él estaba ahí y lo que los sacerdotes habían dicho, lo que los sacerdotes le habían ayudado a David, pero los acusó de conspiración. Ahora, en el versículo 1, por eso le dice: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Aquí está David hablándole a quién, al siervo, al edomita, pero le dice: la misericordia de Dios es continua. Por eso la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, porque la misericordia del Señor es continua, siempre. Ahora, y vea qué tremendo, porque David le dice: agraviaos maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Y en el versículo 3 le dice: y amaste el mal más que el bien, y la mentira más que la verdad. Es decir, le comienza a hablar, lo confronta. Amados, la maldad, desde el inicio de la creación, la maldad ha estado. Es como el cáncer, es como un virus. Dice la palabra del Señor en Génesis 6:5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿qué? Mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo al mal. Por eso vino el diluvio. Por eso también en Jeremías 17:9 dice la palabra del Señor: engañoso es el corazón
más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Sin embargo, también en nuestros días, en nuestro tiempo, la maldad se va a ir incrementando más y más cada día que pasa. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo Jesús en Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y qué peligroso, amados, es esto. Porque en medida que la maldad se va incrementando, el amor de muchos se va a enfriar. Por eso la iglesia tiene que estar apercibida. Por eso la iglesia del Señor, amados, tiene que estar en su mente, tiene que estar enfocada. Porque el enemigo es astuto. Él va a querer engañarnos. Él va a traer mentira. Él va a venir a causar divisiones. Muchas veces las ofensas vienen a separar, a dividir, a causar toda una serie de problemas emocionales. Pero amados, cuando se manifieste, escuche esto, el hijo de perdición, el hombre de pecado, y dice la palabra que va a ser por obra de Satanás. Imagínense que en ese entonces, cómo se habrá multiplicado la maldad en esta tierra. Hoy nos quedamos muchas veces asombrados de ver las cosas que están aconteciendo, las noticias. Es increíble lo que la maldad, cómo la maldad se está extendiendo. Sin embargo, amados, aquellos que no creen, escuche esto, al evangelio, aquellos que no creen en la palabra del Señor, dice la palabra que Dios permite que un espíritu de engaño, de mentira, los venga a adormecer y ellos no van a poder conocer la verdad. Esto lo dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, y quiero leerlo también y que usted lo pueda subrayar ahí. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del 10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía. Yo diría que Dios permite un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amado, el destino de ellos. ¿Y qué estaba haciendo David? David estaba hablándole al edomita y declarándole la maldad. Este salmo también nos ilustra el camino del mal, pero también el camino del bien. Habrá gente que tomará la decisión de caminar por ese camino. Y como hablaba ahora Joel acerca de la puerta, es gente que va a entrar por la puerta amplia, no van a entrar por la puerta angosta. Amados, hoy como iglesia tenemos que estar apercibidos. Amados, no podemos descuidarnos. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Ahora, pregunta: ¿cómo sobreponerse a una situación tan grave, tan delicada, donde las consecuencias fueron desastrosas por haber estado David en ese lugar? Y cuando David asume la responsabilidad y él le dice al hijo Abiatar: bueno, yo soy el culpable, yo estaba ahí. Qué tremendo esto, saber que muchas veces hay situaciones en la vida donde nos vamos a tener que enfrentar a situaciones difíciles. Y hay gente que hoy anda sufriendo, anda afligida, anda triste y anda con una conciencia que la acusa.
Y usted no puede cargar con eso. ¿Cómo hizo David para sobreponerse a tal situación, a esa matanza que se dio ahí? Ahora, los malos. Hay una comparación muy bonita que nos habla aquí la palabra del Señor, también en el Salmo 1. Dice el versículo, capítulo 1, Salmo 1, dice versículo 4. Vea qué tremendo lo que expresa acá. Porque Dios es justo. Ahora, David le anuncia al edomita lo que le va a acontecer. Es decir, el destino de los malos. En el Salmo 1, versículo 4, dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Oiga qué tremenda comparación. Los compara como el tamo. ¿Usted sabe qué es el tamo? El tamo es, por ejemplo, en el trigo, el desecho, la pelucilla que suelta. En el algodón, los sobrantes. Y por ejemplo, para que quede más claro, cuando está hablando de tamo, está hablando cuando debajo de la cama, cuando generalmente la gente barre y no barre debajo de la cama, y usted corre la cama y usted ve ese montón de esa pelucilla. Dice que así es la condición de los malos, como el tamo. Es decir, van de mal en peor, como hojarasca. Eso es el tamo. Ahora, David, mi amado hermano, se consuela en la misericordia del Señor. Le declara en el versículo 5: por tanto Dios te destruirá para siempre. Le dice David: te asolará y te arrancará de tu morada, te desarraigará de la tierra de los vivientes. ¿Por qué? Porque puso su confianza en una posición, en su riqueza, aprovechándose del poder que tenía a la par de Saúl. Pero qué tremendo, porque le dice: amaste más la mentira que la verdad. Amados, y hoy nos encontramos tanta gente donde hay engaño, donde hay mentira, donde hay traiciones. Amado, hay gente que ama la maldad, y ese va a ser el destino. Ahora, versículo 8. Sin embargo, David encontró el consuelo en el versículo 8. Dice: pero yo estoy. Oiga, ¿cuál era la posición de David? ¿Cuál era la convicción de David? ¿Cuál era la seguridad de él? Porque él se mantenía firme a pesar de todo lo acontecido. Y él declara: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Dice: te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. ¿Dónde encontró David consuelo? En la casa de Dios, en su misericordia. Ahí se apoyó en la misericordia de Dios ante tal situación. La pregunta en esta mañana es: ¿dónde te estás apoyando? ¿A quién le estás poniendo el brazo para llorar?
¿En quién estás poniendo la confianza? Amados, qué importante esto. Porque David encontró refugio en la misericordia de Dios. Ahora, dice, pero yo estoy como olivo verde. Esta es una metáfora, es una comparación. ¿Qué es el olivo? El olivo son árboles que se cargan de frutos, que generalmente los cortan, y cuando ellos vuelven a retoñar sus ramas, producen en abundancia. Son árboles que fueron criados para producir, pero tiene algo muy interesante. Sus raíces se arraigan profundamente. Escuché decir que una de las cosas del olivo es que sus raíces, por lo general, como se enraizan tan profundamente, si ellos topan, por ejemplo, con una roca, lo que hace es que su raíz comienza a enrollarse sobre la roca y sigue a la profundidad para poder llegar donde está el agua. Eso es una característica muy, pero muy interesante, y eso también tiene un significado. Aparte de eso, producen abundancia, crece en lugares desérticos. Por ejemplo, en Arizona, que es desértico, al frente de la iglesia de los hermanos allá, ellos tienen árboles de olivos sembrados ahí. Y viera qué interesante, porque en pleno verano, aún con las temperaturas que hay ahí, y generalmente ellos aún en ese tiempo producen fruto. Entonces tienen la capacidad de producir, se mantienen verdes, se mantienen siempre produciendo. Ahora, el árbol de olivo ha venido a ser el símbolo de la paz, y su fruto el emblema de la prosperidad, de la bendición divina, de la fuerza y de la belleza. Amados, el pueblo de Israel de igual manera también recibió una bendición de parte del Dios de los cielos, del Dios todopoderoso, y compara también a Israel como un olivo verde. Esto lo dice la palabra en Oseas capítulo 14. Vaya conmigo por favor para que leamos este pasaje. Oseas capítulo 14, versículo 6. Voy a comenzar a leerlo a partir del 4. Dice el Señor, les dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, es decir, de pura misericordia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Versículo 6, se extenderán sus ramas y será su gloria como ¿qué? Como la del olivo, es decir, una nación próspera, bendecida. Dice, y perfumará como el Líbano, volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, y su olor será como de vino del Líbano. Esa promesa está para Israel. Yo me quedé impresionado porque Israel relativamente es una nación, es un territorio muy pequeño, y aparte de ser pequeño es desierto. Pero Israel es una nación
de primer mundo. Tienen 9 millones de personas. Y sin embargo, compite a nivel mundial con naciones poderosas como Estados Unidos, como China, como Rusia, como Alemania, como Francia. Y resulta que ellos están en el mismo nivel económico que esas naciones grandes. Y su territorio es pequeño y es desierto. Y uno se queda admirado de ver la mano de Dios, aún en un lugar desértico. Qué tremendo esto, cómo el Señor lo hace. Amado, voy a enumerarle 5 cosas que representa ser un olivo verde en la casa del Señor. ¿Cuántos están hoy aquí en la casa del Señor? Gloria al Señor. Hay 5 aspectos muy importantes que van a reflejar de que usted y yo somos olivos verdes en la casa del Señor. Ok, número 1, simboliza, escuche esto, nos compara como una persona productiva. Es esa persona que todo lo que hace prospera. Inicia algo y hay prosperidad, hay bendición de Dios, se produce. Ahora usted podría preguntarse en esta mañana, ¿está usted dando frutos? ¿Produce usted en abundancia? ¿Está haciendo usted uso de los talentos, de los dones que el Señor le ha dado a usted? ¿Podría usted declarar como David que usted es olivo verde en la casa del Señor, como lo hizo David? Amado, tenemos que producir frutos. Ahora el Señor nos ha dado todo un potencial, dones, talentos. Hay una asignación para cada uno de nosotros. El problema es qué estamos haciendo con los dones, con lo que el Señor te ha dado. Pero la primera característica es que tiene la facultad de producir. Amados, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como la iglesia de Dios, amados, tenemos que ser gente productiva, producir para el reino, ganar almas. Tenemos que fructificar, tenemos que multiplicar, tenemos que estar activos, involucrados en la obra del Señor. Número 2, otra característica, tiene que tener vitalidad, tiene que tener energía para vivir, para crecer, vigor, fuerza. ¿Cómo se conservan esos árboles en esos lugares desérticos? Produciendo como árboles florecientes, vigorosos. Amados, nuestro estado de ánimo, ¿cómo está nuestro estado de ánimo? Amados, tenemos que florecer nuestro estado de ánimo, tenemos que mantenernos firmes. Debe haber fuerza en nuestra vida. Tenemos que ser gente de carácter para poder enfrentar las situaciones. ¿Cómo lo enfrentó David? Acudió a la gracia del Señor, a la misericordia, al consuelo divino. Ahí es donde tenemos que acudir. Pero tenemos que estar como animados, tener esa energía para vivir, ser dinámicos, eficaces. Amado, encontrar el medio para fortalecernos en el Señor, aún en medio de situaciones difíciles. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Dice el Salmo 23, versículo 3 y 4. Escuche:
Es un salmo de David. Dice: el Señor confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amado, si el Señor nos infunde ese aliento, esa energía, esa fortaleza, para que usted en medio de lo que esté pasando, de lo que esté viviendo, usted pueda mantenerse firme. Confortarás mi alma, le dice David. Aunque ande por el camino que ande, ahí tú estarás conmigo. Me guardarás, me vas a proteger, vas a tener cuidado de mí. Número 3, aquellos que confían y depositan su confianza en Dios. Amado, el que está sembrado como olivo verde, oiga, tiene confianza en el Señor. Jeremías 17, versículos 7 y 8 dice: bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es Jehová. Porque ¿qué sucederá? Que aquel que confía y el que deposita la confianza en Dios va a ser o va a reflejar lo que es un olivo verde. Y lo dice acá también el versículo 8: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Por qué? Porque va a estar afirmado. Confía absolutamente en el Señor, depende del Señor, y aún en medio de, va a dar frutos. Mire, uno se queda sorprendido. Usted puede buscar en Google, tal vez lo ha visto en películas, ahora que está lo del mundial, que han estado pasando informaciones de esos lugares, y usted puede ver que en esas zonas áreas de desierto, y ver tal vez usted los olivos, los cultivos, y no solo de olivos, de otros árboles también, pero en pleno, oiga, en plena sequía, y ellos se mantienen verdes, ellos se mantienen produciendo. ¿Sabe? David era un tipo productivo en el reino, era un tipo eficaz. Pero amado, David no andaba cargando con acusaciones, que probablemente se sintió triste, afligido, sí, y confesó y declaró: sí, fue mi culpa porque yo estuve ahí, yo debía haberles advertido, yo no si ese hombre estaba ahí, yo no debí haber entrado, debí haber ido en otro momento. Pero yo fui, lo vi, y sin embargo pedí consejo, consulté al Señor, me dieron alimento, me dieron la espada, y por mi causa los mataron a todos ellos. Claro, pasó momentos difíciles, pero amados, en medio de los que confían en el Señor, pase lo que pase, en medio de las circunstancias, en medio de los acontecimientos, déjame decirte que Dios está ahí. Tal vez tú podrás decir: pero es que me siento solo, me siento sola, parece como que si Dios se hubiera alejado de mí. Es más, no siento nada. Aun cuando tú no sientas nada, déjame decirte que el Señor está ahí contigo.
porque Dios no va a fallar. Él lo ha prometido en su palabra. Número 4, se edifica sobre la roca, se arraiga. ¿Qué hace el olivo? Las raíces se arraigan, se abrazan sobre la roca. Y vea qué lindo lo que dice lo que dice el Salmo 31. Vaya conmigo por favor al Salmo 31. Salmo 31, para ilustrar este Salmo 31, versículo del 1 al 3. Y aquí David está declarando la confianza en el Señor. Dice acá, vea qué declaración más hermosa: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Amado, recuerde esto: el enemigo va a querer traer confusión, a enredarte, a engañarte. Y David declara aquí: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú, oiga, sé tú ¿qué? Mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Versículo 3: porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Gloria al Señor. Amado, y también declara David en este salmo, versículo 31, 14: mas yo, vea qué declaración más tremenda, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Repita conmigo estas palabras en esta mañana. Vamos a repetirlo. Vamos a decirlo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Mas yo en ti confío, oh Dios. Digo, tú eres mi Dios, y en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Pero en tu mano están mis tiempos. Pero tú eres mi Dios. Tú eres mi refugio, tú eres mi roca. Qué lindo, amados. Qué comparación más hermosa. Estar abrazados, enraizados con la roca, productivos, con energía, con vitalidad. Punto número 1, la primera característica del olivo verde, comparándonos, vamos a ser gente productiva en el reino de Dios. Número 2, vamos a tener el ánimo, la vitalidad, la energía, la fuerza para caminar, para ir hacia adelante. 3, la confianza, los que depositan la confianza en Dios. Número 4, el que se edifica, el que se fundamenta, el que se arraiga en la roca y hace el Señor su refugio. Y número 5, a aquellos que esperan en Jehová. Vea qué lindo lo que dice el Salmo 32, versículo 10. Dice: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, ¿qué le rodea? ¿Qué le rodea? La misericordia del Señor. Amados, 5 características de lo que es ser un olivo verde.
¿Cuántos quieren ser ese olivo verde? Ser productivos, tener ese ánimo, esa vitalidad, poder confiar, depositar la confianza en Dios, edificarnos sobre la roca, amados, y esperar la misericordia del Señor. Es decir, echar raíces, es decir, estar firmes, plantados. Gloria al Señor. Amado, esa debe ser la esencia del cristiano, del Hijo de Dios. Como iglesia, nosotros comprometidos con el Señor. Ahora, volvamos al Salmo 52, versículo 8. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Pregúntese por un momento. Hoy estamos acá en la casa del Señor, en este santuario. ¿Cómo se siente usted? ¿Podría usted declarar hoy que usted es un olivo verde y que está en la casa del Señor? Por fe lo declaramos, que vamos a ser productivos, que vamos a ser gente que nos vamos a mantener fortalecidos en el Señor, confiando en Él, arraigados sobre la roca, esperando en el Señor. Recuerde que nuestra vida, nuestras manos, ¿dónde está? En los tiempos de Él. Amados, si vivimos, recuerde esto, si vivimos, vivimos para Él, y si morimos, morimos para Él. Sea que estemos en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, le pertenecemos a Él. Gloria al Señor. Ahora, en la casa de Dios, ¿qué recibimos nosotros en la casa de Dios? Porque uno de los anhelos y los deseos de David, lo que él anhelaba, lo que él deseaba, era estar en la casa de Dios. ¿Y para qué estar en la casa de Dios? Para adorarlo, para meditar la hermosura del Señor, para alabarlo, para bendecirlo. ¿Sabe? El Salmo 27:4, lo único que le pido al Señor, lo único que anhelo, lo único que deseo. Amado, yo no sé los deseos que hoy usted tiene, pero mucha gente anda deseando, pero no buscar la presencia de Dios, sino andan buscando otras cosas. Es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para deleitarme en la perfección del Señor, meditando dentro de su templo. Su casa debe ser un templo, debe ser un santuario de alabanza, de adoración. Es la primera iglesia. David anhelaba, deseaba meditar, adorarlo. Ahora, ¿y qué es la casa de Dios? En Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, el apóstol Pablo le habla a su hijo Timoteo. Él deseaba visitarlo, ir a verlo, pero le dice a Timoteo: Timoteo, por si me atraso, si me retraso, sepas que debes de conducirte, de saber cómo conducirte, de cómo portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué es la casa de Dios? La iglesia del Dios viviente. Es la columna, es la que sostiene,
es la que defiende la verdad. Por eso tenemos que conducirnos con prudencia, con sabiduría, buscando siempre el consejo de Dios. Ahora, como conclusión, la pregunta es: ¿realmente nosotros estamos comprometidos con el Señor? ¿Realmente hay un compromiso real con el Señor? Porque un día le dijimos al Señor: Señor, aquí estoy, te recibo como mi Señor y Salvador personal. Pero sin embargo, muchas veces condiciono el servicio, muchas veces no me someto a la palabra del Señor, muchas veces hay duda, muchas veces hay incredulidad en nuestra vida. No estamos depositando verdaderamente la confianza en el Señor. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Qué impedimentos, qué cosas debemos nosotros desarraigar de nuestra vida para vivir verdaderamente una vida como la vivió David, como un olivo verde? Porque hay que quitarse algunas cosas. Si las vestiduras están sucias, hay que quitarlas, hay que limpiarlas, para que venga lo nuevo de Dios. Amados, en Efesios capítulo 4 versículo 31 nos habla de algunas cosas importantes que para ser olivo verde usted tiene que despojarse. Y me llama la atención grandemente el término desarraigar, porque desarraigar es que usted se quita algo que le está causando, que es un impedimento para que usted sea un olivo verde. Pero aparte de desarraigar, de quitarlo, el significado de esa palabra dice que no volverá a existir. Y yo digo, qué tremendo. Pero hay personas, amados, que comienzan el proceso, vienen los cambios, pasan unos años y después nuevamente vuelven a reincidir. ¿Por qué? Porque tal vez no cuidaron, porque no valoraron. Pero si el significado de la palabra se cumple, si usted se quita, si usted desarraiga de su vida esas cosas que lo van a limitar y que van a impedir que usted pueda vivir una vida en libertad como olivo verde. ¿Qué tiene que quitarse usted? Ahí en Efesios 4:31, número 1, la amargura. La amargura es causa del resentimiento, del odio, del rencor. Imagínese David, ¿qué hubiera pasado David si se hubiera llenado de odio, de rencor por lo acontecido? No se hubiera cumplido el propósito, el plan de Dios en la vida de él. Y sin embargo, él no se llenó de amargura, no se resintió, no había resentimiento en la vida de él, porque él se refugió, buscó el consuelo en la misericordia de Dios. Amados, nunca busque usted venganza. Dice la Biblia que el mal se combate con el bien.
Y es reflejo de lo que David hizo. Por eso David tenía la convicción y la certeza de decir: estoy plantado como olivo verde en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque él se había despojado. En ningún momento él conspiró contra Saúl, aún en la persecución, aún con todas las limitaciones, todas las cosas que se levantaron en contra de la vida de David. Aún cuando tuvo al frente en aquella cueva a Saúl, que cogió el cuchillo y le cortó la parte del manto, y que los que andaban con él le decían: David, den la oportunidad, mátalo, o lo matamos nosotros. No, ¿cómo vamos a matar al ungido? Es decir, él se mantuvo en integridad, y es la única manera de poder combatir el mal. Ahora, y si los días que se acercan, dice que la maldad se incrementará y que muchos se van a enfriar. Amado, hoy el Señor nos advierte a cada uno de nosotros que debemos de mantenernos firmes, que pase lo que pase, usted no puede renunciar a la verdad. Usted tiene que caminar bajo la sana doctrina de la palabra del Señor. ¿Qué tiene que despojarse? La amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia. Amado, hay gente que le gusta maldecir. Hay gente que tiene, amados, están inspirados en hacer lo malo, la maldad. Gente que maldice. ¿Sabe? En ningún momento David maldijo a Saúl. En este Salmo 52, lo que le recordó David al edomita era el destino de lo que él iba a recibir por la muerte, por lo que él hizo. Se lo estaba recordando. Pero ¿qué hizo David? Buscó la misericordia, buscó el consuelo divino. En la misericordia tuvo confianza, esperó en el Señor. ¿Estamos nosotros esperando en el Señor? ¿Será que hay cosas del pasado que hoy estamos arrastrando? Cosas que están ahí, que no nos dejan avanzar. Estamos cargando ahí con un muerto de hace años, con una mala conciencia. Hay una acusación, hay alguien que te señala, alguien que te acusa. Amados, esta es la mañana para salir de este lugar liberado, liberada por el poder del Espíritu de Dios. Que usted salga libre en el nombre de Jesús, y que usted hoy pueda declarar: sí, yo voy a florecer en la casa del Señor, yo voy a crecer, yo voy a ser una persona productiva, voy a ser una persona de temple. Y como el término este que se habla de resiliencia, sí, la tormenta puede venir, pero me voy a mantener como una palmera que aunque el viento me doble, pero cuando pasa la tempestad vuelve a su estado original como estaba. Amado, así es como tenemos que caminar como hijos de Dios, como creyentes. El Salmo 92, mis amados, nos ilustra también esto. Vamos a leerlo y que usted lo subraye ahí. ¿Cuántos justos hay aquí en esta mañana? Y usted que me está viendo por las redes sociales, amados, dicen en el Salmo 92, versículo 12: el justo, ¿qué dice? Florecerá como la palmera.
crecerá como el cedro en el Líbano. ¿Y plantados a dónde? En la casa de Dios. Amado, usted está plantado en la casa de Dios. Y los que están plantados en la casa de Dios, dicen, el justo florecerá, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Amado, usted va a florecer, usted va a ser productivo, productiva en el reino de Dios. Y escuche esto, para aquellos que tienen ya una edad adulta avanzada, que muchas veces, ya sea en la parte laboral, en la parte de iglesia, en muchas áreas de la vida, muchas veces se desprecian a las personas mayores. Es que ya está muy viejo, es que ya está muy vieja, es que no va a servir, no va a poder hacer esto. No, ¿qué dice la palabra? Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, con vitalidad. Claro. Así es que usted no puede pensar o creer que por la edad que tiene Dios no te va a usar. Al contrario, dice que va a fructificar. ¿Cómo van a estar vigorosos y verdes? Para anunciar que el Señor es mi fortaleza y Él es recto. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Él se lo merece. Él vive por los siglos de los siglos. Es mi Dios, es mi roca, es mi fortaleza. Gloria al Señor. Qué lindo lo que el Señor hace. Amados, vamos a florecer. La iglesia tiene que crecer, tiene que fortalecerse, tiene que fructificar. Aún en la vejez, fructificar, declarar que Él es el Rey de gloria, que Él es nuestra torre fuerte, que Él es nuestra roca, el Dios eterno, el Dios soberano, el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. En esta mañana yo le voy a invitar a usted para que cierre sus ojos. Ahí donde está, los ministros pueden pasar. En esta mañana voy a despedir el servicio por YouTube, por las redes. Quiero orar por aquellas personas que nos ven por medio de YouTube. Y declaro en esta mañana que esta palabra haya penetrado en sus mentes, en sus corazones, en sus vidas. Que haya una transformación, un cambio. Que ustedes puedan cambiar sus pensamientos para que cambien su manera de vivir. Que usted llegue a ser una persona productiva, una persona con energía, con vitalidad. Que usted pueda depositar su confianza en el Señor. Que usted pueda arraigarse, edificarse sobre la roca que es Cristo Jesús, y que usted pueda esperar en el Señor. Yo declaro que usted es una persona productiva en el reino de los cielos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, que Él tenga misericordia, y que la gloria, que la paz de Dios, que la presencia del Dios Altísimo esté sobre su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y